Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo torneo que comienza en el día de hoy, torneo online Aim Chess Rapid 2022 a través del evento Meltwater Champion Chess Tour. Es el octavo torneo a ritmo rápido o torneo online y tenemos, bueno, pues Matt Meyarov con piezas blancas para esta primera ronda y Magnus Carlsen. Veremos un poquito más adelante cómo va la clasificación y en la descripción del vídeo tenéis también pues los jugadores y un poquito más información como siempre, ¿no? Sobre el formato. Una partida en la que hay ataque por parte de Carlsen en el flanco de rey principalmente, pero vamos a ver cómo Matt Meyarov responde por el flanco de dama. Por lo tanto, una partida, por decirlo de alguna manera, a tumba abierta. D4, caballo F6, C4, E6, entrando en una defensa ninzo-india, variante clásica con dama C2. Por un lado, si hay cambios en C3, pues evitaría el doblaje de peones. También la dama controla la casilla de 4 que en algunas líneas, bueno, pues las piezas negras suelen utilizar para uno de sus caballos un poquito más adelante, apoyado por ejemplo con una jugada como D5, ¿no? Como vemos el caballo de C3 pues no defiende la casilla al estar clavado. Primeras capturas, C por D5, E por D5 y alfil G5 clavando en F6, H6, el alfil mantiene la clavada y de momento caballo C6 atacando al peón de D4. Tras estas jugadas se defiende, además bueno, permite el desarrollo del alfil de casillas blancas. G5, Carlsen ya comienza, como decíamos, con ese ataque en el flanco de rey, de momento no ha enrocado, y alfil G3, H5 para H4 y bueno, pues si no atrapando al alfil, bueno, pues sí obligando a retirarse quizás a bueno, pues una casilla en la que podría ser capturado, H3 dándole la casilla extra de H2 y caballo E4, ¿no? Bueno, pues dando un doble al caballo y también atacando el alfil. Este se esconde en H2 y dama E7 desarrollando la misma y también en algún momento buscando el enroque en largo. Además, esta posición y si las piezas blancas hacen un movimiento como A3, el tema es que se podría ganar algo de material en la posición tras caballo por D4, peón por y caballo por C3, viene con un jaque a la descubierta y el tema es que bueno, pues te puedes cubrir con el peón no, con el alfil en E5, a un movimiento de peón de F6 quizás incluso más interesante esta línea que viene a continuación, dando un jaque ahora por parte del alfil. Es verdad que se puede perder, pero a cambio se gana un nuevo peón, el alfil sigue clavado, no puede capturar, se ataca a la dama y las negras, bueno, pues pueden empezar a estar algo mejor, ¿no? Falta desarrollo también en el flanco de rey por parte de las blancas y el rey, bueno, pues ahí un poquito en el aire. Alfil B5 evita quizás todos estos temas, ya que el caballo, de C6 pues queda clavado y alfil F5 con rayos X sobre la dama. Esta se retira a C1 y torre H6, como vemos, mucho más activo Carlsen, llevando la torre quizás en algún momento pues activando una pieza más y pudiendo doblarse o tras el enroque traer la segunda torre también a la columna G. De momento caballo E2, enroque en largo, enroque en corto y G4 buscando abrir la posición. Aquí en caso de haber cambios, pues abriría rápidamente. Esto no le conviene a Matt Meyarov, que estaría perdiendo en pocas jugadas la partida, y juega H4, entregando un peón que Carlsen captura y a cambio, bueno, pues gana algo más de tiempo, ya que la siguiente jugada que hace es alfil F4, ataca la torre, torre G6 y caballo G3, no solo poniendo una nueva pieza en el medio de entre el ataque y su rey, sino además ganando, bueno, pues el alfil si las negras no hacen nada al respecto. Caballo por G3 y alfil por, quizás sería un error, se captura con el peón por parte de Matt Meyarov, capturando con el alfil. El tema es que atacas a la dama, esta se retira y la amenaza o el movimiento H4, bueno, pues obligaría a este alfil a retirarse nuevamente y las negras estarían bastante bien. Por lo tanto, se captura con el peón, se ataca a la dama, dama F6 y como vamos a ir viendo, pues la estructura que está consiguiendo Matt Meyarov está aguantando el ataque o el empuje de Carlsen y vamos a ver cómo reacciona sobre el flanco de dama. De momento A3 atacando al alfil, este se retira
a E7, quedando una pieza pues mucho menos activa o entorpecida por la propia dama, y el caballo en algún momento un poquito más adelante podría venir a 4 con ideas de C5. De momento se juega B4, H4, Carlsen empieza o sigue con su empuje en el flanco de rey, y primero alfil por C6. La idea de Madmeyarov es jugar alfil E5, no se puede jugar directamente, ya que bueno, pues atacaría a la dama y también la idea es atacar al alfil, pero el tema es que si no capturas antes en C6, estos cambios no le favorecen a las piezas blancas. Por lo tanto, tras jugarse H4, alfil por C6, B por C6, ya no hay un defensor de esta casilla, además estropea el flanco de dama del rey de Carlsen, y ahora sí que juega tranquilamente alfil E5, ataca a la dama ganando pues de alguna manera un tiempo. Esta se retira a G5 y peón por no pudiendo capturar, ya que si captura, como decíamos, se había abierto la columna para ganar pieza, ¿no? Por lo tanto, dama H5 manteniendo la defensa y G3 solidificando. Tremendo Madmeyarov, qué defensa más rocosa, pues solidificando la posición. Alfil D3, viene con ataque sobre la torre, torre F2, quizás alfil D3 parece un poquito más interesante jugar torre 6 con muchísimas posibilidades, y tras torre F2, también pudiendo capturar en F7, se juega ahora sí torre 6. El alfil viene a F4, cerrando completamente la defensa, y tras estas jugadas alfil D6. La idea de este movimiento, pues cambiar alfiles. Madmeyarov además decide hacerlo en la posición torre D por D6, activando su segunda torre en la sexta, y como decíamos anteriormente, ahora sí que no hay alfil, el caballo está saltando una casilla súper importante, ¿no? De momento caballo A4, torre F6, buscando el cambio de material, y dama D2, defendiendo a la torre. Quizás torre F4, donde estaba antes el alfil, también podría ser buena para las piezas blancas. No obstante, su movimiento, bueno, pues que se activa la dama, y si hay cambios, como pasa en la partida, la dama está en esta posición, y tras dama G6, dama F4 y alfil F4. Tras estos movimientos, finalmente caballo C5. Es verdad que está alcanzando el alfil, y Carlsen decide retirarlo, manteniendo una pieza bastante fuerte en el ataque de las piezas negras, pero el tema es que tampoco está acompañada por más piezas. Quizás aquí se recomendaba torre F6, bueno, casi atrapando a la dama blanca, teniendo que retirar a casillas como E5, G5, y bueno, pues ganarían quizás la columna F, y también con opciones de, bueno, pues en algún momento, si alfil F3 podría ser interesante, en función de lo que vayan jugando las blancas, también las negras podrían traer la dama a esta posición. El tema es que al jugar alfil F3 directamente, torre C1, evitando que la dama también se pueda activar vía C2, el caballo pues defiende la entrada de la dama negra, y además esta torre es fundamental también para comenzar con cierto ataque sobre la columna C, o al menos cierta presión. Nuevamente torre F6 para Carlsen, pues sería un movimiento necesario, aunque las piezas blancas están algo mejor. Bueno, pues nuevamente acosando a la dama, opta por este movimiento, considerándose un error más grave, y teniendo todo defendido, Madmeyarov sigue con su empuje. A4, rey B8, Carlsen empieza a recular, rey F2, vamos a ver dónde retira Madmeyarov a la seguridad el rey A8, rey E1 y dama F7, bueno, pues yendo a posiciones mucho más defensivas, ¿no? El caballo está entrando en algún momento en A6, el peón estaba de momento indefenso, la dama ahora lo protege, de momento rey D2, y tras torre D8 ahora sí se juega caballo A6, doble ataque sobre el punto de C7, la torre también tiene ataque sobre el punto de C6, rey B7, no solo, bueno, pues llegando a defender también con el rey, atacando al caballo. B5 sería posible, aunque de momento se retira Madmeyarov, vuelve con el caballo C5, rey A8 y juega B5. Tras estos movimientos, torre D6, por ver una posibilidad, bueno, pues abriría quizás demasiado la posición, caballo A6 todavía es mucho más
fuerte en la posición. Hay hasta 3 piezas blancas atacando el punto de C7 y una jugada de como rey B7, bueno, pues torre por C7, jaque y ganando rápidamente la partida. No le interesa desde luego a las negras abrir la posición. De momento torre D6 defendiendo este movimiento por parte de las piezas blancas. Caballo A6 y tras rey B7 se juega dama F5. Una jugada en la que prácticamente las piezas negras pues quedan sin movimientos. El alfil, como veníamos diciendo, pues no tiene muchas jugadas. De hecho, la partida continúa con alfil E4. Aquí es verdad que hay un sacrificio muy bonito por parte de las blancas que también podía haber continuado Madmeyarov. Lo vemos ya que bueno, pues se entrega la dama, por lo tanto es muy importante. Y tras b por c6 jaque, también entregando el caballo, pues existe C7 y bueno, pues la coronación es inevitable, ¿no? Si se juega dama D7, incluso la coronación puede venir por parte de las blancas con un alfil ganando la partida, ¿no? Tendrían una torre contra alfil. Esto no sucede, se juega dama F5 y el tema es que, bueno, pues la idea es que si el rey vuelve a 8, que ha pasado un par de veces en ocasión, dama C8, pues sería incluso mate. Alfil E4 continúa, la captura en G4 es posible, pero tras dama F1 en esta posición Magnus Carlsen decide abandonar finalmente. Y por jugar lo mejor para ambas piezas, bueno, pues ahora sí que se recomienda capturar, se recaptura manteniendo la defensa del caballo y aquí, bueno, pues hay varias posibilidades, no funciona ninguna. Se puede traer la torre a D7 evitando, bueno, pues esa doble ataque por parte de caballo y torre, pero el problema es que en la posición se juega torre C6, hay doble ataque a este peón que parece que está cayendo, y si la dama se retira, incluso caballo C5 dando un jaque, ganando la torre. De momento el rey se retira a B8, incluso antes se puede jugar dama A1 y a una jugada como torre D6 retirando, bueno, pues la torre de esta posición. El tema es que tras dama 6 ahí habría mate inevitable. Hay otros movimientos y otras jugadas, hay muchísimas posibilidades y tremendo, ¿no? Carlsen ataca, no llega a rematar, gran defensa por parte de Madmeyarov y luego por otro lado, bueno, pues se activa de esta manera ganando la partida. 3 puntos para Madmeyarov, ya que las partidas son a 3 puntos. Y por mi parte nada más. Hablamos para otros vídeos. Un saludo. Chao.